Sonido 1, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Graciela Camargo de Zorro, en su natalicio número 98,
a nuestro Señor Jesucristo por la salud y bienestar de la familia Zorro Camargo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, mira con amor a tu familia y a los que moderan su cuerpo con la penitencia, aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven a subir allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, sin producir semilla para sembrar y pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que realiza lo que quiero y lleva a término mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Una palabra tuya bastará para sanarme. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Una palabra tuya bastará para sanarme. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Una palabra tuya bastará para sanarme. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En el sermón de la montaña dijo Jesús: cuando oréis no uséis vana palabrería como los paganos,
que se imaginan que por decir muchas palabras Dios los va a escuchar. No hagáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros debéis orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a reinar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestras ofensas, que también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, antes líbranos del maligno. Si perdonáis a los demás sus faltas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma que hace poco iniciamos, ya casi 8 días, estamos viendo cómo la misma palabra de Dios, de la Eucaristía, la que se nos regala todos los días, nos está poniendo en la perspectiva para que profundicemos, lleguemos a lo esencial. Como dice el Papa Francisco en muchas de sus cartas, de sus mensajes, siempre hay que ir a lo esencial para que no nos enredemos y quizás vayamos a hacer otras cosas o interpretemos mal la palabra de Dios y no acojamos lo que Él nos dice. Hay que ir a lo esencial. Pues ya hemos visto en los días anteriores lo esencial del ayuno. Y lo esencial del ayuno es como dice Jesucristo. Lo escuchamos la semana pasada. Si el novio está con ellos, están en fiesta. Cuando se lleven al novio, ahí sí ayunarán. Y entonces, queridos hermanos, cuando no está el novio es la presencia de la paz. El novio es el título que se le da a Jesucristo. Él mismo se proclama el novio de una novia, que es la iglesia, de todos los que le siguen, de todos los que creen en su palabra. Esa es la novia, porque el pueblo de Dios siempre en la palabra se le asigna se le designa con títulos femeninos. Y entonces el novio, si está presente con la novia, hay fiesta. Y si la fiesta se da es porque están dadas todas las condiciones de paz, de justicia, de alimento, de armonía y una cantidad de cosas donde está el novio, es decir, donde las personas que creen en él ya han implantado el reino en la tierra. Ahí se hace patente la presencia del novio, la presencia de Cristo. Donde no se ha implantado y hay injusticia y otras cosas, pues hay que ayunar, hay que dejar de comer, por decirlo así. Pero más que comer es una actitud profunda en la cual todo el ser, tanto lo interno como lo externo, se dispone para que supliquemos desde lo más profundo a Dios y venga y nos acompañe para que ayude a cuadrar, por decirlo así, los corazones que están descuadernados, para que ayude a arreglar todo aquello que está desordenado, es decir, todo aquello que produce maldad, injusticia, violencia y una cantidad de cosas que hacen inhumana la convivencia. Y por eso clamamos con ayuno. Y el ayuno nos vuelve, decíamos en aquel momento, muy parecidos a Dios. El ayuno es negarse a sí mismo para ser desprendidos, como lo hace Dios. Dios se entrega todo el tiempo. Eso es lo esencial. Y reafirma lo que ya decían, por ejemplo, Isaías en el capítulo 58. El ayuno que yo quiero es: abran las prisiones injustas, quiten las coyundas, los amarros de los cepos, aquello que esclaviza a los demás, dad de comer al hambriento, y todas estas obras
que conocemos, restablecer la justicia. Y eso no se hace con violencia, sino ayunando, negándose a sí mismo para restablecer con nuestra necesidad, con lo que dejamos de tomar nosotros, ayudamos a otros a que encuentren esa justicia, ese equilibrio. Esta semana entonces vamos a ver a partir de hoy lo de la oración, y los textos que nos presenta hoy la palabra también nos ayudan a ir a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Pudiésemos decirlo con las palabras del Salmo 34 que hoy se nos regala: una palabra tuya bastará para sanarme. Oramos a Dios para que, así como también dice en la primera lectura, Él pronuncie su palabra, y esa palabra cuando baja hace lo que tiene que hacer. Dice aquí: no vuelve a mí mi palabra así como hace la lluvia cuando cae, no vuelve a mí sin empapar la tierra, de fecundarla, de germinarla, de producir semilla. Asimismo será mi palabra, hará mi voluntad. Y queridos hermanos, suplicamos a Dios para que esa voluntad de Dios pronunciada a través de las palabras nos ayude a los seres humanos a ajustarnos a esa voluntad. La mayor súplica, la oración, la súplica que debemos hacer permanentemente es rogarle a Dios para que nos ajustemos, nos acomodemos, acojamos su voluntad, porque la voluntad de Dios Él la pronuncia, y lo que Él pronuncia se realiza. Pues asimismo nos dice hoy San Mateo en el capítulo 6, la cuestión no es estar ocupando tiempo y calentando banca en la oración, por decirlo así. Hacer una oración prolongada, una oración que simplemente se anexa en cuanto al tiempo, se alarga, porque se anexan palabras, se dicen palabras. Y la oración no funciona así. No es alargar forzosamente la oración con palabras que a veces sobran. Es lo que nos dice hoy. Eso ya lo decía San Agustín hace mucho tiempo. La oración tiene que ser permanente, pero con algo que la vuelve fervorosa, que la llena de sentido, como cuando dos novios, dos enamorados se encuentran. Ese enamoramiento que hay entre las dos personas hace que el tiempo se expanda. Y no hay que decir palabras, no hay que decir muchas, sino que la misma oración, como decía también Agustín, es que todo esto hay que hacer dos cosas: pedirle a Dios que ensanche el corazón, decía él, y agregarle el júbilo. El júbilo es aquella alegría que no se expresa con palabras y se da a través de un gemido, como cuando los bebés balbucean, no saben hablar, pero expresan toda su alegría, y la mamá y la familia y los que estén ahí le entienden sin palabras. Es algo todavía más profundo, y por eso aquí Jesucristo, cuando dice no usen vana palabrería, porque si no entonces se hace una oración forzada, y al decir vana palabrería se refiere a aquello que no se ajusta al querer de Dios, sino simplemente es decir lo que a mí me sale del corazón porque sí. Y lo que dice aquí Jesús es solamente las palabras justas. Lo importante es que no haya esa forzada de oración, alargarla porque sí, sino que haya ese júbilo, esa alegría del encuentro con Dios, donde simplemente con decir hasta una sola palabra, como le pasaba a Santa Teresa de Jesús. Ella decía que muchas veces no podía pasar de la palabra Padre. Iba a decir el Padre Nuestro, pero al decir Padre ya el corazón se le llenaba de un gozo impresionante. Lo mismo casi todos los santos no podían hacer una oración extensa en palabras, sino en un gozo, en un fervor, en un júbilo, en un amor a Dios impresionante, porque esas experiencias místicas, ese encuentro con Dios se da es con la presencia de Él, con eso que sale de su boca y que nos llena el corazón,
y que hace que el corazón se transforme y que ese corazón se ajuste a su voluntad. Y la voluntad está expresada en esta corta oración que enseñó Jesús y que ya la sabemos. Padre nuestro, que estás en el cielo, según la versión que dice aquí San Mateo, santificado sea tu nombre, ven a reinar. Primera parte, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy el pan, perdona nuestras ofensas, porque también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, antes líbranos del maligno. Es una versión o una traducción que trae San Mateo. Y entonces, queridos hermanos, con pocas palabras se puede expresar todo lo que se necesita en cuanto a la oración. Por eso, no forzarla. La oración no es algo obligado, la oración es un encuentro. Como lo decía el cura de Ars de manera sencilla, yo voy, me siento y lo miro y él me mira. Él me mira y yo lo miro. Y no decía más. Es un encuentro. La oración es esa experiencia profunda de encuentro, y en esa experiencia las palabras casi que no sirven de mediación. Lo importante es el encuentro. Si uno se encuentra con Dios, se ha encontrado con Él, lo ha dejado llegar al corazón sin ponerle más, Él le regala a uno eso que nos dice la primera lectura allá con Isaías: baja del cielo algo que hace su obra. Y la obra que Dios quiere hacer en nosotros es que nuestro corazón lo transforme Él, o sea, transformado por Él para hacer su voluntad. Toda oración debe terminar, como lo decía Jesús, que no haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, allá especialmente en la oración del huerto, antes de ir a la crucifixión. Entonces, hermanos, toda oración debe tener ese ingrediente donde la voluntad de Dios es la parte principal, antes que pedir cualquier otra cosa. Que se ajuste nuestra vida, que se ajuste nuestra voluntad a la suya, que se haga la de Él y no la nuestra, en lo que sea, ya lo hemos repetido muchas veces. Queridos hermanos, los que nos han escuchado ya nuestra predicación en algunas oportunidades, no consiste la oración en que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios en lo que sea. Y hemos puesto casi que los mismos ejemplos. ¿Por qué hay tanta ruptura matrimonial o de parejas o de familias? Porque pues cuando se escoge pareja, nunca se le consulta a Dios. Cuando se hace un negocio, nunca se le consulta a Dios. Cuando hay que hacer alguna actividad, un paseo, alguna reunión o alguna otra cosa, nunca se le consulta a Dios. Simplemente va y se reza: Señor, quiero que salga esto. Y al final no sale la frase: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Tenemos que aprender, queridos hermanos, que todo lo que viene de Dios es porque Él lo quiere y sabe que nos conviene. Como dice el apóstol Santiago allá en su escrito corto que hay en el Nuevo Testamento. Todo lo que pedimos a Dios, si no viene, es porque Dios no lo da, y no lo da porque no conviene. Y no lo da porque pedimos mal, pedimos lo que no conviene. ¿Cuándo aprenderemos a pedir lo que conviene? Solamente con decir, recuerden la oración del pequeño Samuel, la que le enseñó Elí allá en el templo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Se dice lo mismo con otras palabras: que yo esté atento a lo que tú dices. El primer mandamiento, como ya predicamos en alguna oportunidad también, el primer mandamiento de la ley de Dios que aparece escrito en la Biblia, si uno lo pregunta así, inmediatamente uno dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Y resulta que la ley de Moisés, especialmente allá en el libro del Deuteronomio, lo primero que dice Dios es: Shema Israel, escucha Israel. Y después dice lo demás. El primer mandamiento de la ley de Dios, queridos hermanos, es escuchar a Dios.
Si aprendemos a escuchar, Dios entonces va a decir lo que nosotros necesitamos saber y hacer. En ese sentido, entonces, queridos hermanos, no son muchas palabras, no es lo que uno le dirija de aquí para allá, sino las palabras que deben aparecer son las que vienen de allá para acá, las que salen de la boca de Dios. Esas sí son las que sirven. De esas, por lo general, Dios habla muy poco. Una palabra tuya bastará para sanarme, escuchábamos hoy en el Salmo. Por eso, queridos hermanos, aprendamos que esas palabras de Dios son eternas, son las que necesitamos y como hoy nos dice San Mateo, se concretan. Por eso insiste en los dos últimos versículos que hoy escuchamos. Hay que escuchar a Dios para que nuestro corazón aprenda una cosa que es muy difícil: perdona al que te ofende. Así como Dios ya te ha perdonado, o le decimos perdónanos como nosotros ya hemos perdonado, que eso se haga realidad, porque parte del reino de Dios que es fundamental es esa. El reino de Dios viene cuando yo aprendí a perdonar, y a perdonar, como dice la palabra, de corazón. E insiste hoy en esta situación. ¿Cómo aprendí yo que Dios sí me cuadró el corazón como Él quería? Porque yo aprendí a perdonar. Otra es que yo aprendí a pedir como Él quiere que pida. Y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, lo esencial de la oración está ahí. Escuchar esas palabras que vienen de Dios, que nos transforman el corazón y que se vuelven algo práctico. En este caso, perdonar. O como le pasó a Jesús, entrega la vida. Y algunos mártires en la iglesia escucharon esas palabras y las pusieron por obra. Y mucho bien hicieron al hacer eso. Si no se escucha a Dios y queremos que Él nos escuche, ya las cosas no funcionan. Queridos hermanos, escuchemos a Dios. Esa es la oración. Bendito sea su santo nombre. Amén. Celebremos, hermanos, la misericordia de Dios que nos ilumina con la gracia del Espíritu Santo, para que nuestra vida resplandezca con obras de fe y santidad, y digamos juntos: escúchanos, Señor, escúchanos, Señor. Para que los obispos, presbíteros y diáconos, al participar de la mesa eucarística, se unan más plenamente a Cristo y vean renovada la gracia que les fue conferida por la imposición de las manos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos reconozcamos la dignidad de todo hombre redimido con la sangre de Cristo y respetemos su libertad y su conciencia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos los hombres sepan moderar sus deseos de bienes temporales y atiendan a las necesidades de los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que cuantos han sido llamados hoy a la eternidad reciban el don de la eterna bienaventuranza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos nosotros participemos activamente de la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo y vivamos lo que hemos recibido por la fe en los sacramentos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Dios Creador Todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu generosidad y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por Graciela Camargo de Zorro y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad
de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Que esta Eucaristía nos ayude, Señor, a vencer nuestro apego a los bienes de la tierra y a desear los bienes del cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.